Paseos por la Sierra con Alberto Garín. La Rotonda, la Villa Capra, la Villa Almerico. Estos son los diferentes nombres que ha recibido uno de los edificios más conocidos de la historia de la arquitectura. Diseñado en los años 1560 para un antiguo gerifalte del papado de Roma, Almerico, Paolo Almerico, por uno de los más notables arquitectos de la segunda mitad del siglo XVI, Andrea Palladio, hasta el punto de que prácticamente es imposible abordar la figura de Palladio sin hacer referencia a esta obra cumbre, según los historiadores, que es la Rotonda. Un edificio en el que Palladio fue capaz de establecer todos los principios programáticos que él mismo, una década más tarde, mostraría en el Tratado de Arquitectura que publicó. La Rotonda parte de un principio: el emplazamiento en el espacio. No está ubicada en cualquier lugar. Tiene que ocupar una altitud, un pequeño cerro, que permita ser observada desde todo el entorno y a su vez ser el edificio un mirador que contempla ese entorno. Por tanto, no estamos hablando de una construcción en donde es el detalle arquitectónico, por clásico que sea, el que manda, sino de una construcción que está hecha para ser observada, para ser contemplada, para ser vivida en su conjunto. Y de ahí esa ubicación espacial. Bien es cierto que por donde hoy ingresamos los visitantes, de alguna manera sería una de las fachadas traseras, más allá de que las 4 fachadas que configuran la rotonda sean perfectamente simétricas. Pero ya digo, este área de ingreso es el que menos visibilidad proyecta sobre el entorno. El resto, más allá del jardín que de forma inmediata rodea la propia construcción, destaca por la visualización del área en torno a este cerro, como decíamos antes, cerca de Vicenza, donde está levantada esta Villa Rotonda. Y a partir de ahí, en un sitio desde donde todo se podía ver y desde donde todos podían ver al edificio, Palladio lo que propuso fue una solución arquitectónica dentro de un perfecto academicismo clásico. Porque Palladio lo que hizo fue tomar los elementos esenciales de ese mundo clásico, la proporción basada en el diámetro de la columna, unos diámetros que en este caso se orquestan en torno a un potente orden jónico, con unas columnas que sostienen un perfecto frontón. 4, si miramos los 4 lados del edificio, porque el edificio está organizado en torno a un círculo inserto dentro de un cuadrado, cubierto por una cúpula y con 4 frontones absolutamente simétricos, columnados con, 4 pórticos perfectamente simétricos, columnados con estos frontones que los rematan. Y todo en un plano noble al que se accede a través de una escalinata que tiene a su vez su propia dimensión, porque nosotros cuando llegamos inevitablemente tenemos que subir por esa escalinata, pero una vez que estamos en la planta noble, en torno a eso se organiza la mayor parte de los espacios interiores fundamentales de esta Villa Rotonda. Unos espacios que, de nuevo al interior, con una planta en cruz griega que camina hacia el espacio cupulado central, que va a dejar 4 ángulos perfectamente simétricos los unos a los otros, que genera una figura geométrica, arquitectónica, perfecta, de una simetría total y que no sirve desde el punto de vista funcional prácticamente para nada. Porque lo que Palladio aquí quería no era establecer un edificio con un programa claro en el que hubiera espacios públicos, espacios privados, quizás incluso una zona de un jardín más íntimo o un lugar para una capilla, no. Quiso lanzar todo un programa de cómo tenía que ser la buena arquitectura clásica una vez que se había consolidado la recuperación del ideal romano. Eso que llamamos Renacimiento, porque la Villa Rotonda es
sin duda una de las culminaciones de una forma de entender el Renacimiento, más allá de que en los libros, por el afán de poner etiquetas a este periodo de la segunda mitad del siglo XVI, se le haya calificado de manierismo. Lo que Palladio pretendía en la Rotonda era demostrar que con los elementos propios del mundo clásico, la proporción, esa gramática de la columna, de una serie de órdenes cerrados, el juego entre el círculo y el cuadrado, la cúpula, el arco de medio punto, el frontón, con esa gramática se podía escribir una obra perfecta, que es lo que estamos viendo en la Rotonda, perfecta en cuanto a su composición, más allá de que su valor real desde el punto de vista funcional sea muy limitado. Tampoco importaba mucho. Esto era una villa de recreo. Primero para Almerico, después para la familia Capra, que fueron sus herederos accidentales cuando el sobrino de Almerico se arruina y los Capra adquieren la villa. Es una villa de recreo ricamente decorada, además una decoración en la que van a intervenir una cantidad innumerable de decoradores, arquitectos, estuquistas, pintores. Bien, por aquí también pasa, por ejemplo, Fontana, ya muerto Palladio, sigue las obras, es Scamozzi quien las remata a finales del XVI y después llegan toda esta larga lista de decoradores. Pero digo, es una villa de recreo donde lo que se pretendía era poder contemplar el paisaje y sobre todo, insisto, esa idea de ser contemplados y ser contemplados en su conjunto y que la gente que viera la villa desde el exterior encontrara esa arquitectura perfecta y quienes tuvieran la oportunidad, el privilegio de poder entrar al interior, siguieran ingresando dentro de estos espacios de perfección. Una solución esta de Palladio muy interesante, porque para esa mitad del siglo XVI ya había otros arquitectos, desde el viejo Miguel Ángel al contemporáneo a Palladio, Vignola, que estaban planteando otras soluciones, que ya habían considerado que ese repertorio clásico, ese repertorio de la proporción en base al diámetro de la columna, del orden clásico, del arco de medio punto, de la cúpula, si seguía empleando esa misma manera, no iba más que a generar una solución repetida una y otra vez. Y el camino que abrió Vignola de buscar otras fórmulas, frontones quebrados, ideas que ya venían de Miguel Ángel, plantas donde más allá del círculo podía estar el óvalo, podía estar la elipse, bien, otro tipo de arcos, todo este tipo de cosas que Vignola ponía en marcha. Palladio no, Palladio se quedó aferrado a ese lenguaje clásico. De ahí que los neopaladianos, básicamente en el mundo anglosajón, en los siglos XVII y XVIII, que no habían vivido el Renacimiento por su reticencia a seguir un estilo propio del mundo católico, pero que terminaron por asumirlo, tienen a Palladio en el mejor ejemplo a imitar. Y si estamos pensando en las residencias de la Inglaterra del siglo XVIII o de los Estados Unidos de comienzos del siglo XIX, son muy palladianas, todas muy parecidas porque están copiando esto que vemos aquí. Y ojo, que el hecho de que nos encontremos en un edificio con estas aspiraciones de perfección no impiden que cuando hacemos un recorrido más fino nos alejamos de los espacios nobles, nos vamos a los niveles inferiores y vemos cómo se hace la obra en sí, la construcción. Nos encontramos con unos aparejos realmente muy bien establecidos. En estas bóvedas de arista, donde el ladrillo que hoy podemos ver, la cara vista del ladrillo, nos muestra unos aparejos de una sutilidad interesante propia de un hombre como Palladio, que antes de ser arquitecto fue constructor y que posiblemente llegó a ser un gran arquitecto precisamente porque sabía construir muy bien. De modo que es otro de los elementos, sin duda, cuando uno recorre esta parte de la Rotonda es donde prácticamente no se va a encontrar con ningún turista, pero donde encontramos esa magia final que hace que el edificio sea bello no solamente por su composición, sino por lo especialmente bien construido que está. En cualquier caso, la Rotonda, un símbolo en la historia de la arquitectura, como esa culminación de la manera de utilizar el lenguaje clásico, esa obsesión que tuvo Palladio de demostrar hasta dónde podía llevar el Renacimiento, que a la larga, como decíamos, fue un capítulo cerrado, que ha sido copiado repetidas veces por todos aquellos arquitectos, sobre todo anglosajones, que no habían entendido que ese capítulo, como decíamos, ya estaba cerrado.